Esta es una ayuda extra para complementar lo que han visto Kevin para que puedan hacer las integrales de su tarea. Entonces, ejemplo número uno, determine el área de la parte del paraboloide hiperbólico z igual a y cuadrada menos x cuadrada que se encuentra dentro del cilindro x cuadrada más y cuadrada. Ok, entonces realmente lo que tenemos que calcular es el área de la intersección entre el cilindro y el paraboloide hiperbólico, que es la silla de montar. Eh, el cilindro estaría por acá. Más o menos así. La silla de montar sería por luego aquí va como para abajo. Entonces, como el área de esta superficie, más o menos. Entonces, la superficie es el, la silla de montar. X, Y, Z, Y cuadrada menos X cuadrada, como hemos aprendido. Pero hay que integrar esto sobre el círculo que o sea, está restringido al cilindro, es decir, sobre este cilindro. Entonces, phi de x sería la derivada con respecto de x de cada uno de estos. Phi y sería la derivada de estos con respecto de y. Entonces, los coeficientes de la forma fundamental, voy a hacerlo así voy a ir resolviendo los problemas de varias formas, no siendo la única. Entonces, producto interno de phi x con phi x, pues es 1 más 4x cuadrada. Esto sería phi de x, phi de y. Este punto 0, 0, y aquí nos queda menos 4xy. Y aquí, este punto nos quedaría 1 más 4y cuadrada. Sería g. Entonces, el ds es la raíz de g menos f cuadrada de x de y en este caso son nuestras coordenadas que tenemos aquí. Y entonces esto sería e por g, por 1 más 4x cuadrada por 1 más 4y cuadrada menos al cuadrado 16x cuadrada y cuadrada. Entonces se va a cancelar 16x cuadrada y cuadrada con y nos va a quedar 1 más 4 por x cuadrada más y cuadrada. Ese va a ser el ts, la dos forma de área en este caso, con dx de y. Entonces el área es la integral sobre el conjunto S. Entonces aquí el conjunto S sería, perdón, sería U, que es esta circunferencia x cuadrada y cuadrada, y esto lo estamos mandando aquí con la phi. Entonces es la integral sobre la circunferencia de ds, sería la integral sobre la circunferencia de raíz de 1 más 4 por x cuadrada más y cuadrada de x de y. Entonces esta integral ya es sobre un conjunto de
Jordan medible. Entonces la podemos hacer haciendo un cambio de variables, donde R va de 0 a 1 y teta va de 0 a 2pi, con la transformación dada por las coordenadas polares. Entonces aquí me voy a saltar un montón de cosas porque ya hemos trabajado esto. Entonces, esta sería la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 1 del jacobiano de la transformación. Entonces, para coordenadas polares el jacobiano es R por esta función en la transformación, que sería 1 más 4R cuadrada de teta de R. Entonces, esta transformación T que puse aquí es estamos cambiando de coordenadas, es la TR teta que es R coseno teta, R seno teta, y el jacobiano de esta transformación es R. Entonces esto es 2pi por 1 más 4R cuadrada a 3 medios, de 3 medios por 8. Entonces de 0 a 1 esto nos queda 4 por 3, 12, sobre 2 nos queda un sexto, pi sextos, por 4 más 1, 5 a la 3 medios, menos 1 a la 3 medios. Por lo tanto, el área de la superficie es pi sextos por raíz de 5 o 5 raíz de 5 menos 1 unidades cuadradas. Entonces, ese es el área de esta superficie. Lo pueden hacer de otras formas, pueden hacer el producto cruz de estos dos, ¿no? Porque el ds, o sea, realmente esto es lo mismo que phi x, phi y, dx de y. Ahora, acuérdense de la propiedad que ya no demostré yo porque era análoga a la otra que les expliqué cómo era del último teorema. La integral de superficie no depende de la dirección, o sea, la integral de f de s es igual a la integral de menos m de f de s. Entonces, por eso en este tipo de problemas no es necesario preocuparse si se toma la normal hacia adentro o hacia afuera. En este caso, estoy tomando la normal hacia afuera, pero en estos problemas no importa. El problema 2 dice calcular la integral de x más z de s, donde m es el cilindro circular con eje en el eje z y radio 3. Entonces nuestra superficie es el cilindro circular entre 0 y 5. Entonces aquí estamos en vamos a ponerlo aquí, x, y, z. Entonces z igual a 0 y z igual a 5. Y entonces es independiente de la orientación, pero pues voy a tomarlo con la orientación, con la normal hacia afuera. Entonces aquí el cilindro circular solamente es la parte lateral, o sea, no incluye las tapas, es el puro cilindro. Entonces una parametrización para ese cilindro pues es phi de teta z igual tiene radio 3, entonces sería 3 coseno de teta, 3 seno de teta y z. Entonces esta phi va de 0 a 2pi. Aquí los tomo cerrados por lo que comentábamos ya desde hace tiempo de que en las fronteras no importa si la función es 1 a 1 o no, a efecto de calcular áreas, y eso implica calcular integrales de funciones sobre una superficie. Entonces lo voy a poner así. Lo único importante es que la cubra nada más una vez, no que la cubra más de una vez. Y z de 0 a 5. Y eso lo manda a n. Entonces, aquí tenemos teta z, 5, 2pi.
Entonces, bueno, aquí lo estoy tomando cerrado, pero realmente, o sea, estrictamente hablando, como es una superficie, sería del abierto. Espero que ya no haya confusión con esas cosas, pero bueno, y la mandamos bajo phi a la superficie lateral del cilindro. Entonces, el cilindro es orientable porque está dado como la gráfica de una función. O sea, el cilindro, la ecuación del cilindro es x cuadrada más y cuadrada. eh, Igual a 3, 9, con z que va de 0 a 100. Entonces, esta es una superficie orientable. Se puede demostrar eso. Ya no, eso no lo voy a hacer. Eh, Porque esta es diferencia. O sea, ya vimos teoremas que nos justifican eso. Ahora queda cubierto por una parametrización y las derivadas serían phi teta menos 3 seno de teta 3 coseno de teta. O sea, dense cuenta que esta parametrización me recorre este cuadrado en esta forma. Entonces aquí la normal es esta, la n hacia afuera por las definiciones que vimos antes. Y la parcial con respecto de teta de z es 0, phi z sería 0, 0 y esta parcial es 1. Entonces, phi teta cruz phi z sería menos 3 seno de teta i más 3 coseno de teta j cruz k. Entonces, IJK es una base ortonormal. Acuérdense que es IJK y este por este. Siempre en esta dirección son positivos los productos y al revés es negativo. Entonces, I cruz J, I cruz K, perdón, va al revés, entonces va a ir con un menos y me va a dar J. Entonces es 3 seno de teta J y J cruz K me da I más 3 coseno de teta I. Entonces este es el vector normal a la superficie con coordenadas z igual a 0, ¿no? Como se ve aquí. Y necesitamos calcular la norma. Entonces la norma de esto, por eso les decía que los iba a hacer en formas distintas. En vez de la norma pude haber no calculado el producto cruz, sino hacer como acá y calcular los productos internos para tener el elemento diferencial de superficie. Es exactamente lo mismo. Entonces esto nos da raíz cuadrada de 9 coseno cuadrado de teta más 9 seno cuadrado de teta. Entonces esto nos da raíz de 9 que es 3. Entonces de esta manera la integral sobre m de f es la integral sobre nuestro conjunto U, que es este, de la f, que en este caso es x más z, evaluada en la parametrización. Entonces vamos a poner x más z, y esto lo tenemos que evaluar en phi de r teta por phi de r cruz phi de teta de r de teta. Entonces esto es igual a la integral de 0 a 2 pi, la integral de... No, perdón, perdón. Es la costumbre. Teta, Z, perdón. Teta Z, teta Z de teta de Z. Entonces esto sería la integral de 0 a 2 pi y Z va de 0 a 5. Tx más z evaluado aquí, entonces la componente x es 3 coseno de teta, me queda 3 coseno de teta más z, y z es z, entonces se queda así, por la norma de esto que es 3, por d teta de z. Entonces esto es igual a la integral de 0 a 5 y integramos con respecto a teta, nos queda 3 seno de teta más z por 3 que sacamos, que va de 0 a 2 pi.
de z. Entonces esto es 3 integral de 0 a 5. Esto se hace 0 y nos queda 2πz de z. Entonces esto es 6π, z cuadrada sobre 2 de 0 a 5. Nos queda 6π por 25 y entonces el resultado de esto es 75, no, 3, 6π, me falta dividir entre este 2, perdón. Entonces nos queda 3. 75π. Entonces, si interpretáramos esta superficie como una lámina y queremos calcular su masa e interpretamos esta función x más z como su densidad de masa, esto querría decir que la masa de la lámina es 75π kilogramos o en las unidades que tengamos esto, ¿no? Ok, problema número 3. Determine la integral de superficie sobre la misma función a través de la superficie frontera del cilindro de radio 3, eje x y altura 5, que es lo mismo de acá. Es la misma de acá, pero apoyado en el plano XZ. Entonces, eso lo que significa es que de radio 3 vamos a ponerle sin tapa. O con tapa. Sí, vamos a dejarle las tapas para que vean cómo se hace. Entonces, es el cilindro y las tapas. Entonces, nuestra superficie, ¿qué es lo que les decía? Es una superficie a pedazos. Es decir, nuestra superficie M va a estar dada por M1 unión M2 unión M3. Entonces, M1 va a ser esta tapa de abajo. Entonces, está en el plano XY, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estamos aquí más o menos. De 0 a 5. Entonces, M1 es esta, M2 va a ser la superficie lateral y M3 va a ser la tapa de arriba. ¿Ok? Entonces, si se fijan las intersecciones de M2 con M3, pues es sobre esta línea que tiene contenido 0 y la de M1 con M2 es esta línea que tiene contenido 0. Entonces, es una superficie a pedazos, como habíamos definido antes. Entonces, tenemos que dar una parametrización para cada una. Entonces, para M1 es una circunferencia. Entonces, nosotros, aquí no hay que preocuparse por la dirección de la normal, otra vez, porque cuando es una función real no depende, solamente depende cuando es un campo vectorial, como vimos en el último teorema. Pero voy a orientarla con la n hacia afuera. Entonces, eso significa que si estoy aquí sobre la tapa, la n tiene que ir hacia abajo. N1. Sobre la superficie lateral, la n tiene que ir hacia afuera, este sería N2. Y sobre esta tapa la n tiene que ir hacia afuera también, ¿no? Es decir, hacia arriba, que sería N3. Ahora, ¿cómo consigo esa orientación? Pues esta curva, la circunferencia la tengo que recorrer al revés. ¿Se acuerdan de la regla de la mano derecha? Esta igual que antes y esta la tengo que recorrer así, para que me dé la n hacia afuera. Entonces, lo que quiero decir es que Φ1 para M1, la parametrización, bueno, no voy a escribir tanto, vamos a ponerlo ya así, porque si no nos vamos a tardar más. Entonces, para M1 la parametrización es Φ1, que va
de 0 a 2pi y tiene que rellenar todo. Entonces el radio es el que tiene que variar de 0 a 3. Y eso me lo va a mandar a m. Es decir, estamos tomando el círculo este, teta, no, no es cierto, estamos tomando teta, r teta, y r va de 0 a 3 y teta va de 0 a 2pi. Entonces estamos mapeando bueno, y aquí tiene que ser abierto realmente, pero como ya hemos visto, eso no interesa gran cosa. Y entonces esto lo va a mapear en la tapa que tiene todo esto sólido. ¿Sí ven? Entonces todo este cuadrado lo estamos mapeando aquí con esta phi 1. Y esta phi 1 de r teta va a ser r coseno de teta, como quiero que se recorra al revés, menos r seno de teta, y está en z igual a 0. Entonces con puedo calcular sus derivadas. Entonces, vamos a ponerlo acá. La parcial de phi 1 con respecto de r va a ser coseno teta menos seno teta, coma 0. La parcial de phi 1 con respecto de teta va a ser menos r seno de teta menos r coseno de teta, coma 0. Entonces, ese es mi vector normal. Y voy a calcular con las normales, en vez de calcular la forma fundamental que es con los productos internos, que es más fácil en cierto sentido. Entonces, nos da exactamente lo mismo. Entonces, parcial de phi 1 con respecto de r cruz parcial de phi 1 con respecto de teta, pues va a ser coseno de teta i menos seno de teta j cruz, o pueden usar el determinante como quieran, menos r seno de teta i menos r coseno de teta j. Yo lo hago así porque se me hace más fácil y sabiendo que esta es una base ortonormal. Entonces esto nos da, i con i es 0, i con j me da k, entonces me da menos r coseno cuadrado de teta k, j con i, menos por menos más, pero j con i es negativo, entonces me da menos r seno cuadrado de teta k. Entonces esto nos da menos rk, que es efectivamente el vector normal hacia afuera, tal como lo tenemos aquí. Aunque digo, en este caso no importa, lo repito. Entonces, la norma de esto es al cuadrado raíz sería r. Ahora para phi 2 es la que tenemos en el problema, ¿qué problema es este? En el problema 2, son 10. En el problema 2, o sea, esta phi 2 es esta misma. Entonces, esta sería phi 2 de z teta, voy a ponerlo aquí. Entonces, phi 2 va de phi 2 de teta z es 3 coseno 3 seno z. Z, entonces esto va de 0 a 2pi, cruz z va de 0 a 5 y eso me lo manda a la superficie M2. Y entonces para esta M2 ya calculamos que el producto cruz, o sea, la norma de esta cosa, o sea, el producto cruz o el vector normal, entonces este sería N1, ¿no? Y aquí N2 ya vimos que era este 3 coseno 3 seno 0. Y la norma de N2 entonces es 3. Ya lo tenemos. Y para phi 3 ahora es la circunferencia recorrida en dirección
en la dirección habitual, pero en el plano z igual a 5. Entonces, para M3, Phi3 va de 0 a 2pi, de 0 a 3 a M3, pero Phi3 de teta z es 3 coseno de teta, 3 seno de teta, 5. Entonces, esta lo que me está haciendo es que me está mapeando perdón, aquí me equivoqué, es R. Y aquí no es Z, sí, porque el que está variando es R para que me dé todo lo de adentro. R teta es R. Entonces aquí es R teta. Estamos mapeando 0, 3, 2pi. Entonces este cuadradito lo estamos mapeando en esta circunferencia recorrida en este lado. Entonces el vector normal evidentemente tiene que ser paralelo acá. Y va a tener que ver con la R, ¿no? Entonces, igual que antes, parcial de phi 3 con respecto de R, pues es coseno de teta, seno de teta, 0, parcial de phi 3 con respecto de teta, menos R coseno de teta, R coseno de teta, perdón, menos R seno de teta, R coseno de teta, 0. Y entonces haciendo lo mismo, ya no lo hago porque pues es evidente que va a ser el mismo que el de acá, pero hacia arriba. Esto nos va a dar R veces K. Y la norma, y entonces la norma de esto, creo que esto lo voy a utilizar en un problema que sigue. Vale, recto. Por eso lo estoy haciendo con todas las n's, pero esto no es necesario. Con el producto interno ya saldría. Entonces, por nuestros teoremas que vimos, la integral sobre m de f, donde f es x más z, va a ser la integral sobre f sobre m1 más la integral de f sobre m2, que esta ya la calculamos, más la integral sobre f sobre m3. Entonces, esta va a ser la integral de 0 a 2pi de 0 a 5. De x más z, pero en este caso x vale, no, ¿dónde está la phi? X vale r coseno de teta más z, pero en este caso la z vale 0, porque estoy en la tapa de abajo para la phi 1, ¿no? Por la norma lo voy a poner así. Bueno, voy a ponerlo, es que ya con ustedes no sé qué es lo que tengo que hacer, pero esto así, phi 1 r cruz phi 1 teta de teta de r. Más esta ya la calculamos y eso sabemos que es 75pi, ya me acordé. 75pi, esa ya la calculamos, más la integral sobre m3 de 0 a 2pi de 0 a, perdón, de 0 a 5, porque la estoy haciendo así. Es de 0 a 3, perdón. El radio. Esta va a ser de 0 a 3 también. X más z evaluado en phi 3 de r teta por phi 3 r cruz phi 3 teta de teta de r. Entonces ahora sí, esto va a ser la integral de 0 a 3, la integral de 0 a 2pi. Entonces en z vale 0 aquí. Entonces nos queda x, que es r coseno teta de la phi 1. R coseno teta por la norma que ya no me acuerdo, era r por r de teta de r. Más 75pi, que ya esa ya la calculamos, más la integral de 0 a 3, integral de 0 a 2pi de la coordenada x de phi 3, que es r coseno de teta, más z de phi 3, que es 5 en este caso, por r de teta de r. Entonces hacemos esta integral, sobre el coseno no nos va a dar nada,
bueno, nos va a dar seno, pero es de 0 a 2pi, entonces este es 0, nos queda 75pi, y de este lado, la integral sobre el coseno de esta nos va a quedar 0, de nuevo porque va a ser seno, de 0 a 2pi en un ciclo de 0, más 5 veces teta por r, es decir, 2pi por 5 r de r. Entonces esto es 75pi más 10pi por r cuadrada sobre 2 de 0 a 3. Nos queda 75pi más 3 por 3, 9. Sí, ¿no? Aquí nos queda 5pi por 9, 9 por 5, 45pi. Entonces esto nos queda 120pi. Entonces repito, no es necesario calcular los vectores normales ni nada. Esto lo estoy haciendo porque creo recordar que lo tengo que hacer para un ejemplo que viene. Entonces sería suficiente sacando los coeficientes de la primera forma fundamental y aplicando esta forma que teníamos acá, con la ds para cada una de las superficies. Muy bien. Entonces el 3 ya está. Número 4. Dice encontrar la coordenada z del centro de masa del hemisferio este. Entonces, este es el hemisferio de la esfera. Este hemisferio. Para z mayor que 0 incluye la tapa de abajo. Pero como ya no quiero hacer tanto, vamos a hacerlo sin la tapa. Entonces nada más es el hemisferio. No incluye la base. Si incluyera la base, tendría que poner una parametrización para este círculo que está aquí. Pero como no incluye la base, entonces es sobre toda la cáscara sin esta parte que está ahí abajo. Entonces, en este caso damos una parametrización, la que ya sabemos para la esfera. En coordenadas esféricas sería tiene radio A, entonces es A coseno de phi seno de teta, A seno de phi seno de teta y A coseno de teta. Entonces, esta cosa cubre, bueno, donde teta va de 0 a pi medios para que cubra la mitad, abierto, y phi va de 0 a 2 pi, lo que nos da todo el hemisferio sin esta parte, ¿no? Perdón, sin esta circunferencia de aquí. Pero eso no importa porque tiene medida 0, entonces a la hora de hacer los cálculos, un ejemplo que les di hace tiempo cuando calculamos áreas de superficie, eso vimos que no importó y era porque tenía medida 0, digamos. Que es la curva imagen de las curvas cerradas en la en R2, ¿no? O sea, este es teta, este es phi. Teta va de 0 a pi medios, phi de 0 a 2 pi. Entonces, las curvas imagen o las curvas fronteras son estas que justo me lo mapean aquí, pero ahí no importa si la función no es 1 a 1, en el caso de que fueran cerrados, o que no los incluya porque tiene medida 0 eso. Entonces, da igual. Este, ok, entonces nosotros habíamos visto, este es U, y entonces este sería phi de U, que es el hemisferio norte de la esfera. Habíamos visto que el centro de masa era x0, o sea, tiene tres coordenadas en este caso porque estamos en R3. 1 entre m por la integral sobre la superficie m de x por la función densidad diferencial de S, ¿no? Y0 lo mismo, pero con Y aquí. Y Z0, que es el que me están pidiendo, la coordenada Z, 1 entre M por la integral sobre M de Z rho de S. Y M es la integral de rho de S sobre M, como ya habíamos visto, según la interpretación. Entonces, y vamos a ponerle si rho es igual a 1, es constante.
Si la densidad es constante y es 1, eso quiere decir que la m es la integral sobre m de rho de s, pero rho es 1, entonces esto es la integral de m de s, que es la integral de la esfera, es el área del hemisferio norte de la esfera. Entonces sería la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a pi medios, de esto que sería la norma del producto cruz de estos dos. Entonces, o lo que es lo mismo, phi, teta, cruz, phi es la raíz cuadrada de g menos f cuadrada, ¿no? Y entonces e es phi teta, phi teta, que sería, necesitamos las derivadas, entonces, phi teta, por eso no me gusta esto, es a coseno phi coseno teta, luego a seno phi coseno teta, y menos a seno teta. Luego phi de phi sería menos a seno de phi seno de teta, a coseno de phi seno teta, 0. Entonces, phi teta punto phi teta, o pueden hacer producto cruce como quieran. Phi teta sería este por este mismo, a cuadrada coseno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta. Este más este punto a cuadrada seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta más este punto a cuadrada seno cuadrado de teta. Entonces aquí si se fijan y este nos va a dar a cuadrada coseno cuadrado de teta con nos va a quedar a cuadrada. Luego phi teta con phi es este punto menos a cuadrada coseno de phi seno de teta coseno de teta más este punto a cuadrada coseno de phi seno de teta coseno de teta más este punto 0, esto nos da 0. Este es e, este es f, luego phi quedaría este punto a cuadrada seno cuadrado de phi seno cuadrado de teta más a cuadrada coseno cuadrado de phi seno cuadrado de teta, y esto es a cuadrada seno cuadrado de teta. Entonces, esto que está aquí nos queda raíz de e por g a cuarta seno cuadrado de teta menos 0. Esto es a cuadrada seno de teta. Y esto no hay problema porque es positivo de 0 a pi medios, entonces no necesito tomar más menos ni nada. Y aparte esto es la normal, la norma de la normal, digamos. Entonces esto es a cuadrada seno de teta. Hay que recordar que esto es phi teta cruz phi de teta, no, de phi de teta. Entonces esto es la integral de 0 a pi medios, integral de 0 a 2pi de a cuadrada seno de teta de phi de teta. Y esto nos va a quedar a cuadrada, la integral sobre phi es 2pi, la integral sobre teta es menos coseno de teta de 0 a pi medios. Pi medios es 0, menos 0 es 1, entonces el área nos queda 2pi por a cuadrado. Entonces, por lo tanto, esa es la masa. Y ahora, para calcular necesitamos la integral de z rho de s. Z0, no, perdón, la integral de z por rho de s. Como rho vale 1, es la integral de z de s. Pero z es a por el coseno de... Sí, por el coseno de teta, ¿no? Es la coordenada z. Y el ds es la norma de phi teta cruz phi phi.
de teta de phi. Y esto es a cuadrada, nos queda a cúbica, integral doble, coseno de teta, seno de teta de phi. Y teta va de 0 a pi medios, phi de 0 a 2pi. Entonces esto nos queda 2pi al cubo por menos coseno cuadrado de teta sobre 2 de 0 a pi medios. De 0 a pi medios esto es 0, esto se cancela, nos queda 1. Entonces esto es pi por a al cubo. Entonces la coordenada z0 va a ser 1 entre m por la integral de z rho de s. En este caso es 1 entre 2pi a cuadrada por pi a cúbica. Y esto nos queda a sobre 2. Entonces la coordenada z del centro de masa está a la mitad de esta cosa. La coordenada z0. Igualmente puedo calcular la x0 y pueden calcular la y0, pero bueno, eso ya se los dejo a ustedes. Y con eso pueden ubicar el punto sobre la superficie donde está el centro de masa, digamos. Muy bien. Ahora, ¿esto qué es? Interpretación de la integral del campo vectorial. Creo que eso no lo habíamos visto. O sea, digamos que en la integral de superficie nosotros tenemos nuestro conjunto que vamos a suponer que es un rectángulo para simplificar, y esto lo mandamos bajo phi a la superficie m, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan lo que hemos hecho hasta ahorita? Damos una partición aquí, entonces este rectángulo RIJ se mapea a un rectángulo en la superficie acá, que no sé, digamos y a phi de RIJ. Entonces damos una partición sobre X, una partición sobre Y, etcétera. Entonces, y aquí estamos en un punto U, B, y acá estamos en un punto phi de U, B igual a X, Y, Z, que es el P que pertenece a M, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que esta longitud era delta U por el vector I, y luego esta de acá era delta B por el vector J, y cuando lo pasamos con esto, estos vectores se mapeaban a phi de U delta U, o sea, los vectores tangentes, pero con esa longitud, y en phi b por delta B. Entonces se mapeaba en este paralelogramo, donde el área entre más fina la partición se aproximaba al área de la superficie de este cuadradito, ¿no? Eh, Ahora, sobre la superficie tenemos un campo. Este campo es un campo vectorial a la superficie. Entonces, no sé, digamos que estás aquí así, por ejemplo. Entonces, en cada punto hay un vector. Pues nos estamos fijando en este cachito. Entonces, estos tres vectores forman un paralelepípedo, y eso ya lo sabemos de álgebra lineal, que tres vectores linealmente independientes forman un paralelepípedo. Y el volumen de ese paralelepípedo está dado por el triple producto escalar, que sería F punto estos dos vectores, que es delta U phi de U cruz delta B phi de B. Que es el triple producto escalar, ¿no? El A punto B cruz C. Pero escrito con esta notación, o sea, A punto B cruz C. Este es el volumen del paralelepípedo, que sería F punto phi U cruz phi B por delta U delta B.
Obviamente aquí en los Cis y todo eso, y luego sumamos sobre todo esto, y entonces lo que nos va a dar esto va a ser la integral de superficie, justamente. Entonces, este de aquí es el vector normal a la superficie. Si suponemos que el vector normal es hacia, o sea, si el F es hacia afuera, entonces el paralelepípedo va a tener, la N va a ir hacia afuera, que va a ser justamente el vector normal, que va a estar dado por el producto cruz de estos dos vectores, y este producto vectorial va a ser la proyección de este campo vectorial sobre esta componente normal del espacio tangente a este punto. Pero visto de otra manera, es el paralelepípedo formado por estos tres. Entonces, si el campo vectorial apunta hacia afuera, bien podría apuntar hacia adentro, relacionado con la normal nos va a dar un volumen, digamos, positivo, entre comillas, positivo algebraicamente. ¿Okay? Entonces, esto nos va a dar una medida aproximada de la cantidad de fluido. O sea, si pensamos que F como el campo de velocidades de un fluido, entonces esto que es el volumen del paralelepípedo nos va a dar, eh, da la cantidad de fluido que pasa a través de la superficie M. Y esa cantidad de fluido es la cantidad que está aquí metida en el paralelepípedo. Entonces, si sumamos sobre todos los pedazos, sobre todos estos, vamos a obtener la cantidad total de fluido que atraviesa la superficie. Entonces, la integral de F sobre M da la cantidad de fluido que atraviesa la superficie M, la cantidad neta. Entonces, eso es el flujo. Eso se define como el flujo del campo. Acuérdense que estas no son fuerzas, es un campo, del campo vectorial F. Entonces, ese flujo lo van a ver escrito así en los libros de física. El flujo del campo F a través de la superficie M va a ser la integral de superficie de F.ds. Entonces, esta es la interpretación física de esto. Si es un campo eléctrico, por ejemplo, entonces esta phi es el campo eléctrico y me va a decir cuántas líneas de campo atraviesan la superficie por unidad o sea, cuántas líneas por unidad de área se atraviesan la superficie. Entonces es lo que ven justamente en, en electrodinámica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en mecánica de fluidos, bueno, y de hecho esa teoría electromagnética fue la que dio lugar a estas integrales que estamos revisando aquí, de hecho, y a los teoremas de Green, Stokes y Gauss que veremos en la siguiente parte. De hecho, históricamente así fue como se encontraron, ya después se desarrolló toda la teoría de manera formal por matemáticos. Ahora también esto, digamos, esto es en electromagnetismo, es el flujo. En electrodinámica clásica más bien. En mecánica de fluidos es el teorema, en fluidos es el teorema de circulación de Kelvin.
Y esto también se puede aplicar al flujo de calor. Este, aquí arriba algo importante que iba a mencionar, el flujo de calor. Entonces, si T de X, Y, Z es la temperatura, hay una ley que se llama la ley de Fourier, me parece, que nos dice que este, la razón de, de cambio del flujo de energía calorífica, digamos representado por esta letra F, va a ser proporcional al gradiente de temperaturas negativo que pasa a través de la superficie, es decir, menos una constante K por el gradiente de la temperatura T. Y esta K es la conductividad. Entonces, visto así, la integral de f de S, por ejemplo, sobre la superficie S va a ser el flujo de calor. A través de la superficie M. Y en actuaría y en economía le dan una interpretación a estas cosas, en términos de lo que hacen ahí, y esto les dará flujo de otra cosa que ustedes definan como ese campo vectorial, ¿no? Por ejemplo, entonces esto tiene un sinfín de aplicaciones. Entonces, en conclusión, la interpretación geométrica, o más bien la interpretación física de este integral de superficie es el flujo que pasa a través de una superficie. Ok, entonces vamos al problema 5. Dice, si M es la superficie del ejemplo 4, es lo que les decía, y f de x es igual a x, o sea, esto entiéndase que es un campo vectorial en M, es decir, f de x y z es igual a x y z, calcular la integral de f sobre la superficie M. Entonces, la superficie del ejemplo 4. Sobre el hemisferio de la esfera. Ok, entonces la integral sobre M de f es la integral de f punto ds sobre M. Y esto es lo mismo que la integral de f punto phi de x cruz phi de y. Bueno, no, en este caso es teta phi de teta de phi sobre el hemisferio, que sería teta de 0 a pi medios de 0 a 2 pi. La superficie es la semiesfera que vimos allá. Entonces, phi de teta cruz phi de phi, hay que calcularlo y no lo calculé acá. Entonces, de las ecuaciones 1, phi teta cruz phi phi, sería hacer este y jk con este jk. Entonces, este con este nada, este con este y j me va a dar k. Entonces voy a tener este a cuadrada coseno cuadrado de phi, que es por sí mismo coseno de teta, seno de teta, por k. Luego hay que hacer este cruz este, pero este j con i nos va a dar menos k, y con este menos se va a hacer más. Entonces a cuadrada, seno cuadrado, seno coseno. Nos queda más a cuadrada, seno cuadrado de phi, seno de teta, coseno de teta k. Luego es este j con este j es 0 y este con este es 0. Luego este es i, este es k con este i, nos va a dar j.
positivo. Entonces es a cuadrada seno cuadrado seno. Entonces más a cuadrada seno cuadrado de teta seno de phi j. Y el último que sería este cruz este, que es k cruz j. Acuérdense que hay que usar este. Entonces, k cruz j es menos, con este menos me da más. Y nos queda a cuadrada seno cuadrado coseno. Y luego tenemos que hacer f, que es x, y, z, con este que no lo voy a escribir todo. Entonces, nada más lo que sí voy a hacer es reacomodarlo. Entonces nos queda y a cuadrada seno cuadrado de teta coseno de phi j a cuadrada seno cuadrado de teta seno de phi y k, que es este más este, nos va a eliminar el seno cuadrado con el coseno, nos va a quedar a cuadrada coseno de teta seno de teta. Entonces hay que hacer x, y, z de la parametrización, que es a coseno seno a seno seno. Entonces a coseno de phi seno de teta a seno de phi seno de teta y a coseno de teta punto con este. Entonces, ¿qué nos va a dar? Va a ser este con este con este, a cúbica, seno cúbico de teta coseno cuadrado de phi. Luego este con este, a cúbica, seno cúbico de teta, seno cuadrado de phi. Y luego este con este, a cúbica, coseno cuadrado de teta, seno de teta. Entonces esto, perdón, esto no va. Esto nos da a cúbica, seno cúbico de teta con este, nos queda a cúbica, seno de teta. Ok, entonces este integral, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a pi medios, de a cuadrada seno de teta, de teta de phi, ¿no? Es el producto interno. Entonces, esto nos queda a cuadrada sobre phi no hay nada, es 2pi por menos coseno de teta de 0 a pi medios. Entonces nos queda 2pi por a cuadrada. Ah, perdón, es a cúbica, porque puse a cuadrada. Entonces, si interpretamos a esta fuerza como el campo electromagnético, entonces el flujo del campo electromagnético que atraviesa la superficie, o sea, la media esfera, digamos, y aquí tenemos este vector que es radial, de hecho, este F. La cantidad de flujo que atraviesa esta cosa es 2pi por al cubo. Si este fuera un campo eléctrico o un campo magnético también. Muy bien. 6. Considere la lata cilíndrica con superficie lateral x cuadrado más y cuadrado igual a 1, z entre 0 y 4, sin tapa y con fondo en xy. Bueno, esto ya lo habíamos hecho, ¿no? XYZ. Entonces está aquí plantado. Entonces está incluido esto, pero no está incluida la tapa, la superficie lateral. Entonces esto ya lo habíamos hecho antes. N1, N2. Aquí sí es importante la orientación porque esa sí cambia el signo de la integral aquí.
En todo esto, por supuesto, todas las superficies que tenemos son orientables porque se pueden ver como la gráfica de una función, ¿no? Es uno de los teoremas que habíamos visto. Entonces, esta cosa ya habíamos el ejemplo 3 y uno de r teta era r coseno menos r seno. Y el vector normal era menos rk, es este, ¿no? N1. Y phi2 de teta z era, bueno, en este caso no es 3, es 1. Entonces, coseno de teta, seno de teta, coma 0. En este caso, ¿no? Este, entonces, parcial de phi2 con respecto de teta, parcial de phi2 con respecto de z. Ay, perdón, aquí es z. Z, 1. Entonces, el producto cruz de estos dos, N2, va a ser el producto cruz de este con este. Y esto es y cruz K, nos da J, entonces nos queda este y cruz K nos da J, este es J cruz K, nos da I negativo, entonces nos queda coseno de teta, seno de teta, como a cero, ¿no? Era lo que no lo quiero hacer ya. ¿Dónde está la N2? Ah, sí, porque era negativo, no me estaba saliendo ahí. Es 3TZ, nos queda N, ¿dónde estás? Coseno teta, seno teta, coma cero, ahí está. Ese es N2, ya lo tenemos. Entonces, la integral sobre M de F es la integral sobre M1 de F más la integral sobre M2 de F. Entonces, para esto sería la integral de F punto N1 ds más la integral de F, N2 ds, pero F N1 sería XYZ punto R, 0, 0 menos R, y esto sería XYZ R coseno menos R seno, punto 0, 0 menos R. Entonces, esto es igual a 0. Esto quiere decir que el campo es, pasa así, en este punto, de manera que es perpendicular a N1. Entonces, ¿qué cantidad de líneas de campo atraviesan esta superficie? Pues ninguna, porque son paralelos, ¿no? No está inclinado y, o sea, no cruzan estas líneas. Es lo que nos está diciendo esto de aquí. Y luego F con N2 sería XYZ, en este caso es coseno coseno Z, punto el vector normal que es coseno seno 0.
nos va a quedar igual a 1. Entonces, esta integral sobre m1 se cancela y aquí nos queda la integral de 1 por d teta de phi y no, perdón, d teta de phi es d teta, es la 2 teta z, perdón. Teta va de 0 a 2 pi y z va de 0 a 4. Ajá. Entonces esto es 2 pi por z, que es 4, es 8 pi. Entonces es positivo. Si hubiéramos tomado la normal que va hacia adentro, en todos estos casos, el signo cambiaría nada más, menos 8 pi por la propiedad que vimos al final. Bueno, entonces ahora ejemplo 7. Dice, suponga que la temperatura está dada por esta cantidad y m es una esfera orientada positivamente. Entonces tenemos la esfera con esta orientación positiva. N. Encuentra el flujo a través de la superficie M si k es igual a 1. Bueno, ya sabemos que por la ley de, ¿cómo se llama? De Fourier, esto es menos k delta t. Entonces el gradiente de t es parcial de este con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z. K vale 1 en este caso, entonces esto es menos 2 por x, y, z. Es decir, menos 2 veces el vector de dirección r. Ahora el vector normal, n, es el vector radial, justamente, que es r por r unitario, digamos. Eso lo pueden demostrar haciendo con la parametrización de la esfera y todo eso que hicimos. Es r en la dirección unitaria de r gorrito, pero bueno, eso no me interesa aquí. Es r. Y este r es x, y, z. Entonces, f.n es menos 2r punto r. Y r.r es la norma de r cuadrada, entonces esto es menos 2 por la norma de r cuadrada, pero la norma de r cuadrada es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y eso es igual a 1 en la esfera. Entonces, el flujo de calor va a ser la integral sobre m de f de s. Y esto es la integral sobre la esfera de f, que es menos 2, por ds, que es de esto. O sea, acuérdense que esta notación quiere decir que esto es igual a la integral sobre m de f.n de s, sin vector. O sea, aquí, como es producto punto, aquí realmente tiene un vector, pero yo no se lo pongo. Entonces esto es igual a menos 2 por la integral sobre m de ds, pero esa es el área de la esfera. Entonces esto es menos 2 y el área de la esfera es 4 pi r cuadrada. Menos 8 pi. Entonces el flujo de calor va radialmente, se dirige radialmente hacia el centro de la esfera, porque es negativo. Entonces, realmente la normal aquí, o sea, bueno, la n está hacia afuera, pero el f, por cómo está aquí es menos 2 veces r va hacia adentro. Entonces, todo esto que atraviesa la esfera, el flujo de calor, por todas las direcciones radiales, es 8 pi negativo. Muy bien. Aquí lo pueden hacer, ya sé que el vector radial es el unitario, pero pues pueden dar la parametrización de la esfera, etcétera, ¿no? Pueden utilizar este tipo de argumentos para hacer las cosas más sencillas.
Problema 8, calcular la integral de superficie de X, donde M es el triángulo con vértices esto, ok. Entonces, la superficie del triángulo con vértices 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Perdón, aquí es Z. Entonces vamos a ponerlo de otro color. Es este triángulo de aquí. Ah, y aquí me va a dar pie para mostrarles otra cosa. Entonces este es el plano. Bueno, este es el triángulo, que realmente es un plano, y el vector normal, pues algo que está así, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Pues, como es un plano, cumple la ecuación ax más by. Hay muchas formas de hacer esto, más d igual a cero. Todos estos puntos pertenecen al plano, entonces para el primero tenemos a más d igual a cero, luego b más d igual a cero y c más d igual a cero. Entonces tomamos d igual a menos uno, por ejemplo, y entonces a es igual a b es igual a c es igual a uno, y la ecuación de este plano es x más y más z igual a uno. Entonces es la ecuación de esta superficie. Y esta superficie está dada como la gráfica de una función. Entonces el conjunto de R2 que va sería coordenadas XY, que es el que está aquí abajo, dado por esta recta y igual a uno menos x. Entonces x va de 0 a 1 y y va de 0 a la recta 1 menos x. Entonces la parametrización, si la quisiera dar, sería phi de xy igual a xyz, pero z es 1 menos x menos y. Entonces phi x es 1, 0 menos 1, phi y es 0, 1 menos 1, y phi x cruz phi y, que sería i menos k cruz j menos k, sería i cruz j es k, luego i cruz k, i cruz k es negativo y es j. Y k cruz k es 0 y k cruz j es negativo y me da más i. Entonces que es el vector normal, es i más j más k, que es el vector 1, 1, 1. Como ya sabemos, ¿no? Y la norma de esto, bueno, es y hay que hacerlo con esta x, ¿no? Entonces es la integral sobre m de x de f. Necesitamos la norma de entonces phi x cruz phi y es raíz de 3. Entonces esto es raíz de 3 por la integral sobre este x, pero este x evaluado en la parametrización, que sería la x, porque la parametrización es esta. Entonces x es x, y es y, y z es el que vale Entonces x es x, raíz de 3 por dx de y. Bueno, dy de x en este caso, porque he puesto que y va de 0 a 1 menos x y x va de 0 a 1. Y esta integral nos da raíz de 3 sobre 6. Raíz de 3, nos queda x cuadrada sobre 2, perdón, xy, que sería x por 1 menos x, nos da x cuadrada sobre 2 menos x cúbica sobre 3, y entonces obtenemos esto de manera inmediata. De hecho, realmente esto les puede servir en su tarea, porque si ustedes tienen la superficie que está dada como la gráfica de una función, por ejemplo, f de xy. Bueno, ya ni sé si les puse esto o no. Entonces es una sabanita que tiene un dominio aquí abajo, ¿no? En RZ. Entonces, vamos a decir que este sea, no sé, el vector normal de la superficie, y este es el vector normal, el K, en el sistema de referencia. Entonces, θ es el ángulo que forman K y N.
Por lo tanto, ustedes pueden dar una parametrización como la dimos aquí, que es XY. Bueno, no le voy a poner F, le voy a poner G porque la F es la que hay que integrar. Entonces G de XY, que es una parametrización como demostramos ya. Entonces phi X es 1, 0, parcial de G con respecto de X, phi Y es 0, 1, parcial de G con respecto de Y. Entonces phi X cruz phi Y es igual a menos la parcial de G con respecto de X menos parcial de G con respecto de Y 1 según lo que hemos hecho. Y además el coseno entre estos dos vectores ya sabemos que vale porque contamos vectores, ángulos entre vectores en una superficie. Entonces, esto es, sin importar que estamos aquí, es lo mismo que en R3. Entonces es el producto interno de K con N entre la norma de K que vale 1 de la norma de N. Y esto es K.N es 1, ¿no? Porque K es 0, 0, 1 y N Gx, Gy, 1. Entonces el producto interno de 0, 0, 1 con este pues me da 1. Entre la norma de K es 1 y la norma de este es parcial de G con respecto de X al cuadrado más parcial de G con respecto de Y al cuadrado más 1. ¿No? O sea, esta norma N es phi X cruz phi y eso es esta raíz cuadrada por coseno de teta. No, perdón, más bien es esta norma de aquí que es la n1 entre el coseno de teta. Y eso lo que quiere decir es que entonces la integral sobre m de f de s la puedo escribir como la integral sobre f de xy. Acuérdense que se valora en la transformación, pero en este caso es la phi de xy es xyg de xy por ds, que es la norma de phi x cruz phi y de x de y, pero esto sería f de xy g de xy sobre el coseno de teta por dx de y, ¿no? Es una fórmula cuando la función es la gráfica de la superficie es la gráfica de una función. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Pero digamos, eso sale inmediatamente de lo que ya sabemos. O sea, es una fórmula no necesaria que aparece por ahí. Y nos faltan dos más. Dado el disco de radio 5 en el plano z igual a 12. Ok, entonces ese disco tiene por ecuación z igual a 12, x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 5 al cuadrado, que sería 25, ¿no? Es el disco, entonces estamos aquí y tenemos un disco en el plano z igual a 12. Esta es la superficie M. Ahora lo que voy a hacer es voy a usarlo de la otra forma que no lo he hecho. Sabemos que la integral sobre M de F también se podía escribir como la integral de F1 de Y de Z más la integral sobre F2 de Z de X más la integral sobre F3 de dx de Y en la forma en su expresión en formas diferenciales. Entonces esta F es el campo. Entonces nuestro campo F de XYZ es XYZ. Y estas son las componentes F1, F2 y F3. Entonces aquí tengo X. Es algo simétrico, ¿ven? X de Y de Z más la integral de Y de Z de X más la integral de Z de X de Y sobre la superficie M. Pero la ecuación es Z igual a 12. Entonces, eso quiere decir que las diferenciales de estos son 0, lo cual, o sea, de aquí de Z vale 0. Y eso quiere decir que estas tres, estas dos, se anulan y nada más me queda esta. Entonces, esto
es la integral sobre z que vale 12 de dx de y evaluada sobre este círculo. Y si hacemos el cambio de variable, entonces esto es 12 por la integral sobre el círculo, que sería de 0 a 5 en r, de 0 a 2pi. El jacobiano de la transformación es r. De r de teta me queda 12 por 2pi, r cuadrada sobre 2 de 0 a 5. Esto me queda 6, 6 por 2, 12pi por 25. Nos queda 25 por 10, 250 más 50, 300pi. Una manera más fácil de hacer esto utilizando la notación de las formas diferenciales que vimos también. También se pueden resolver así y vean qué fácil es. Ya ni siquiera tuve que parametrizar esto ni nada. Ya sé que es integrable y no sé. Estoy tomando el vector normal n, que va hacia afuera, ¿no? Pueden intentarlo de otra forma y van a ver que les da exactamente lo mismo. O sea, porque lo que quiero decir es, esta cosa está dada con una función z igual a 12, la superficie. O sea, g de x, y, z, ¿se acuerdan? Igual a una constante. Y entonces, ¿quién es el vector tangente a esto? Pues es el gradiente, eso lo demostramos. Es el vector normal. Entonces, gradiente de g de x, y, z, vale z. Parcial de g con respecto de x, 0. Parcial de g con respecto de y, 0. Y parcial de z respecto de z, 1. Entonces, este es el vector normal al disco que está aquí. Y esta es la ecuación de ese disco, que está restringido sobre este disco. Entonces, la integral de f de s, ¿quién es? Pues es la integral de f, que es x, y, z, punto 001 por dx de y. Y esto es igual a la integral de z de x de y sobre el disco x cuadrada más y cuadrada menor o igual a 25, ¿ven? Es lo mismo si lo hacemos así o de la otra forma. Entonces también pueden utilizar esta cuestión. Nada más tengan cuidado en el orden y que la F1 no va con la XY ni nada. O sea, es la que falta, digamos. XYZ, luego lo rotan. O sea, si se fijan es XYZ y luego hacen una permutación. Y esto los manda, el X lo mandas para acá. Entonces te queda XZY. Y luego lo vuelves a permutar y te queda ZXY. Que son las tres que aparecen aquí, ¿no? Es una manera de acordarse. X, Y, Z y luego lo permuto. Así como que lo voy girando como si fuera de estos jueguitos que tienen tres cosas y lo va uno rodando y pasa para acá y así. Bueno, ahí está. Y el último dice calcula el flujo de este campo. Yo me puse campos fáciles porque para que se entienda sobre M, que es un cubo unitario centrado en el origen. Okay. Pues ahora nuestra superficie. Ah, bueno, algo que no mencioné es, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos el cilindro totalmente tapado. Aquí. Es toda la superficie del cilindro y como es una superficie cerrada, entonces el resultado lo ponen como que la integral cerrada de f de s es igual a 120pi sobre... Ah, bueno, aquí es f chiquita. Superficie sobre una superficie cerrada, ¿ok? Entonces acá también vamos a calcular la integral sobre una superficie cerrada. Entonces aquí el cubo unitario pues está así, más o menos. Así, ¿no? Ahí está. Entonces x, y, z. Se ve un poco chueco, pero bueno. Entonces m, que es el cubo, es m1 hasta m6, que son las caras. Entonces, ¿cómo parametrizo los planos? Bueno, pues el plano esta cara,
digamos que sea M1, va a ser Z igual a 0. La cara M2 que está acá arriba, Z igual a 1, ¿no? El plano Z igual a 1. Luego, la cara que está aquí, que sea M3 y esta M4. M3, esta nos dice Y igual a 0. Y M4, Y igual a 1. Luego M5 y M6, que serían la de enfrente y la de atrás. M5, la de enfrente, es, perdón, la de atrás, ¿no? Como vemos, M5 y luego M6. M5, que es la de atrás, es Z igual a 0. Perdón, X igual a 0. Y la de enfrente es X igual a 1. Entonces ya tengo mis ecuaciones de cada una de esas superficies. Y ahora las normales, pues bien fácil, ¿no? Con lo que ya vimos de aquí, es el gradiente. Porque la puedo escribir como una función g de x y z igual a una constante. Entonces, el normal es el gradiente, como ya demostramos. Entonces, la normal de M1 pues sería, voy a ponerlo igual, M1, M2. Las normales sería la de z igual a 0, este es este que va hacia abajo, ¿no? Que es menos k. La normal de este es k, que lo puedo encontrar derivando esto. 0, 0, 1, 0, 0, menos 1. ¿Por qué el menos 1 aquí si no tiene el menos? Por la dirección que tengo que darle. Aquí tengo que ir así, con el vector normal hacia afuera, y luego aquí tengo que seguir con la dirección igual para obtener el vector normal hacia afuera. Entonces, en cada una de las tapas. Igual aquí, y igual a 0, pues es esta que va para afuera, que sería menos j, y luego tendría menos i e i, como los vectores normales. Entonces, si hago el producto interno sobre M1, que sería el XYZ punto el vector normal 0, 0, menos 1, eso me va a dar menos z, pero z vale 0. Entonces, lo mismo va a pasar en M3 y en M5. Perdón, aquí es por ir querer ir rápido, pues ya quiero acabar esto. Es 0. Entonces nada más van a quedar las otras sobre M2, sobre M4 y sobre M6. Entonces sobre M2 es XYZ punto con K, eso me va a dar Z, que vale 1. Luego XYZ sobre J me va a dar Y, pero a Y vale 1 ahí. Y luego sobre la otra es XYZ con I, eso me va a dar X. ¿Y cuánto vale X? Vale 1. Entonces nada más van a sobrevivir estas tres. Entonces, por lo tanto, la integral sobre M de f de s va a ser la suma desde k igual a 1 hasta 6, integral de mi de f de s, y si quiere, y esto va a ser solamente la integral sobre m2 de f de s1 más la integral sobre m4 de f de s4 más la integral sobre m6 de f de s6, y esto va a ser la integral sobre m2 de f punto, bueno, si quieren síganlo poniendo así, sería f n2 de s1 más la integral de f n4 de s4 más la integral de f n6 por ds6. Entonces esto es 1, esto es 1 y este es 1, entonces esto nos queda la integral sobre s1, que sería este de aquí. La x va de 0 a 1 y la y también. 0 a 1, 0 a 1 de x de y más la integral de 0 a 1, 0 a 1 sobre m4
que es xz. Bueno, perdón, pero sí, xz más la integral 0 a 1 de yz, ¿no? Entonces esto nos da 1 es 3. Por lo tanto, esta integral es 3. Y si este f es un campo electromagnético, quiere decir que el flujo que atraviesa esta superficie es 3, siendo perpendicular el campo para las normales donde se hace 0 que vimos sobre M1, M3 y M5. Esto también lo pueden resolver utilizando la otra expresión que les decía, ¿no? La integral de f de s. Pues me acuerdo que va así la cosa. Y hay que ir este, permutando estas cosas. Entonces, la integral de f1 de y de z más. Ahora lo cambio y lo mando hasta acá x, z, y. Entonces me queda y de z de x. Y luego lo vuelvo a cambiar, me queda z, x, y. O sea, lo giro, ¿no? Que lo giro así. Y me queda z de x de y. Entonces hago sobre cada una, perdón, z no, f2 y f3. En este caso sí es, ¿no? Es x, y, z, de hecho, por cómo está el campo. Y entonces veo donde no son 0 y ahí es donde aplico, digamos. Entonces, por ejemplo, cuando hablo sobre z, por ejemplo, esta que sería x de y de z más y de z de x más z de x de y. Entonces, cuando estoy sobre z igual a 0, pues no hay nada, ¿no? Esto se cancela. Pues z igual a 1, esto sobrevive. Igual aquí, en y igual a 0 esto se va, en y igual a 1 esto sobrevive, en x igual a 0 esto se va y en x igual a 1 esto sobrevive y entonces me queda las áreas realmente de los tres cuadrados. Es igual a 3 otra vez. Entonces bueno, espero que esto les sirva para hacer sus integrales y mañana ven a Kevin y el miércoles empezamos con lo del teorema de Stokes.